Preguntándose algunos cómo pudieron pecar si estaban libres de la concupiscencia. Para entender cómo pudo ser esto, es menester recordar que ninguna criatura libre es impecable. Puede realmente apartar su consideración del bien verdadero y ponerla en el bien aparente, abrazarse con este último y preferirle a aquel. Y esta preferencia es precisamente lo que constituye el pecado. Como advierte Santo Tomás, solo es impecable aquel cuya voluntad es una misma cosa con la ley moral, lo cual es exclusivo privilegio de Dios. El castigo no tardó en venir en la persona de nuestros primeros padres y en su descendencia. El castigo personal de nuestros primeros padres se halla descrito en el Génesis, pero aún en él mismo se echa de ver la bondad de Dios. Pudo aplicarles inmediatamente la pena de muerte, mas no lo hizo por misericordia. Contentóse con privarles de los privilegios especiales que les había otorgado el don de integridad y de la gracia habitual. Conservaron, pues, su naturaleza con los dones naturales. Cierto que su voluntad quedó debilitada en comparación a como se había con el don de integridad, mas no ha podido probarse que sea más débil que lo hubiera sido en el estado de naturaleza pura. Con todo, sigue siendo libre y puede escoger entre el bien y el mal. Aún Dios les dejó la fe y la esperanza, e hizo al mismo tiempo ante sus desmayados ojos la espera de un libertador que había de salir de su descendencia, vencer al demonio y reparar al hombre caído. También con su gracia actual movió los corazones de ellos a la penitencia, y vino el tiempo en que les perdonó el pecado. Mas, ¿qué habría de ser del género humano que naciera de la unión de ellos? Habría de nacer privado de la justicia original, o sea, de la gracia santificante y del don de integridad. Estos dones puramente gratuitos, que eran como el patrimonio familiar, no habían de pasar a la posteridad de Adán, sino solo en el caso de que hubiera permanecido fiel a Dios. No habiéndose cumplido esta condición, nace el hombre privado de la justicia original. Cuando Adán hizo penitencia y recobró la gracia, recobróla como persona privada y para su cuenta particular. No podía, pues, transmitirla a su descendencia. Guardado estaba para el Mesías, para el nuevo Adán, que habría de ser ya para siempre cabeza del género humano, el expiar nuestros pecados e instituir el sacramento de la regeneración, para comunicar a cada uno de los bautizados la gracia perdida por Adán. Los hijos, pues, de la original, o sea, y del don de integridad. La gracia constituye lo que se ha pecado en sentido lato, que es culpable por nuestra parte. Adán nace privado de la gracia santificante. La privación de ésta se llama pecado original. No supone acto alguno, sino un estado de degradación. Y, atendiendo al fin sobrenatural al cual estamos destinados, es una privación, la falta de una cualidad esencial que deberíamos poseer y, por consiguiente, una mancha, una suciedad moral que nos excluye del reino de los cielos. Y porque también perdimos el don de integridad, revuélvese vigorosa dentro de nosotros la concupiscencia, y, si no resistimos esforzadamente a ella, nos arrastra al pecado actual. Nos hallamos, pues, en comparación con el estado, mermados y heridos, sujetos al error, inclinados al mal, débiles para resistir a las tentaciones. La experiencia demuestra no ser igual la concupiscencia en todos los hombres. No todos, en verdad, tienen el mismo temperamento y carácter, ni, por lo tanto, las pasiones igualmente hirvientes. Roto el freno de la justicia original que las domeñaba, recobraron las pasiones su libertad y serán más violentas en unos, y en otros más templadas. Tal es la explicación que de ello da Santo Tomás. Habremos de ir más allá y admitir con la escuela agustiniana una cierta merma y disminución de nuestras facultades y energías naturales. No es menester y no puede probarse. Será preciso admitir con algunos tomistas una merma o disminución extrínseca de nuestras energías, en el sentido de que tenemos mayor número de dificultades que vencer.
en especial la tiranía que el demonio ejerce sobre los que venció, y la carencia de ciertos auxilios naturales que nos hubiera otorgado Dios en el estado de naturaleza pura? Posible es y muy probable. Mas también se ha de decir que el aumento de dificultades se halla abundantemente compensado con las gracias que Dios nuestro Señor nos concede, en virtud de los méritos de su Hijo, con la tutela de los ángeles buenos y especialmente la de nuestros ángeles de la guarda. Conclusión. Sobre la caída original puede decirse en suma que el hombre perdió el justo equilibrio que Dios le había concedido de sus facultades y potencias, y que, en comparación con el estado primitivo, es un herido y un desequilibrado, cual nos lo muestra el estado actual de nuestras facultades. Ella se debe esto primeramente en nuestras facultades sensitivas. A. Los sentidos externos. Los ojos se nos van tras de lo llamativo y curioso. Los oídos están siempre prestos a escuchar novedades. El tacto busca las sensaciones agradables, sin cuidarse para nada de las leyes de la moral. B. Lo mismo ha de decirse de nuestros sentidos internos. Tráenos la imaginación 1000 representaciones más o menos sensuales. Corren con ardor y aún con violencia hacia el bien sensible nuestras pasiones, sin atender al aspecto moral del mismo, y procuran arrastrar a la voluntad a que consienta. Cierto que todas estas inclinaciones son de suyo irresistibles, porque las facultades de proceden, siguen, en cierto modo, sometidas al imperio de la voluntad. Mas, ¿cuánta fuerza y estrategia son necesarias para sujetar a todas esas gentes rebeldes? También las facultades intelectuales, que constituyen el hombre propiamente dicho, el entendimiento y la voluntad, fueron dañadas por el pecado original. Cierto que nuestro entendimiento siguió siendo capaz de conocer la verdad y de adquirir, aún sin la ayuda de la revelación, a costa de paciente trabajo, muchas de las verdades fundamentales del orden natural. Mas, cuán flacamente se ha comportado con respecto a la verdad, en vez de correr de suyo hacia Dios y las cosas divinas, en vez de alzarse del conocimiento de las criaturas a conocer al Criador, como hubiera hecho en su primer estado, tiende a abismarse en el estudio de las cosas criadas sin remontarse a la causa de ellas, a poner toda su atención en lo que sacia su apetito desordenado de saber, y a no cuidar de lo que toca a su fin propio. Los cuidados temporales le estorban muy a menudo para pensar en la eternidad. ¿Y cuán propenso es al error? Los 1000 prejuicios que nos atraen, las pasiones que conmueven nuestra alma y la ciegan para que no vea la verdad, hartas veces nos hacen caer en el error, y precisamente en las cuestiones más importantes de las que depende toda nuestra vida moral. La misma voluntad nuestra, en vez de someterse a la de Dios, tiene sus pujos de independencia. Cuéstale mucho obedecer a Dios y, aún más, a los representantes de Dios. Y, cuando ha de vencer los obstáculos que se oponen al ejercicio del bien, cuán floja y cuán inconstante se muestra, cuántas veces no se deja arrastrar el sentimiento y por las pasiones. Con vivos colores describe San Pablo tan triste flaqueza. Por cuanto no hago el bien que quiero, antes bien hago el mal que no quiero. De aquí es que me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, mas echo de ver otra ley en mis miembros, la cual resiste a la ley de mi espíritu y me sojuzga a la ley del pecado que está en los miembros de mi cuerpo. Oh, qué hombre tan infeliz soy yo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El remedio, pues, de tan desdichado estado es, según el testimonio del apóstol, la gracia de la redención, de la que vamos ahora a decir. La redención y sus efectos. Obra maravillosa es la redención, la obra maestra de Dios, que rehace al hombre desfigurado por el pecado y le pone en estado, en cierta manera, más excelente que aquel del que cayó, ya que la Iglesia no tiene reparo en su liturgia en bendecir la culpa que tuvo tan alto Redentor como el hombre Dios.
o felix culpa habere redemptor 4 et alem ac tantum meruit. Su naturaleza, Dios, que desde la eternidad previó la caída del hombre, también desde la eternidad preparó un redentor de los hombres en la persona de su Hijo, el cual se hizo hombre para ser cabeza de la humanidad y así poder pagar enteramente por nuestro pecado y volvernos con la gracia el derecho que perdimos al cielo. Supo sacar bien del mal y juntar la justicia con la misericordia. No estaba obligado a ejercer su derecho estricto de justicia. Bien pudo haber perdonado al hombre, contentándose con la reparación imperfecta que éste hubiera podido ofrecerle. Mas juzgó ser más digno de su gloria y provechoso para el hombre poner a éste en estado en que pudiera reparar correctamente su culpa. Exigía la perfecta justicia, una reparación igual a la ofensa y prestada por un representante legítimo de la humanidad. Así lo llevó Dios enteramente al cabo por medio de la encarnación y la redención. Hizo Dios que encarnara a su Hijo y constituyóle, por ende, jefe de la humanidad, cabeza de un cuerpo místico del cual todos nosotros somos miembros. Tiene, pues, el Hijo el poder de hacer sus obras en nombre de los miembros suyos y de reparar las culpas de estos. Tal reparación no solamente es igual a la ofensa, sino que la supera con mucho. Tiene realmente un valor moral infinito, porque midiéndose el valor moral de una acción por la dignidad de la persona, tienen valor infinito todas las obras del hombre Dios. Una sola de sus obras hubiera bastado para reparar adecuadamente todos los pecados de los hombres, mas ha hecho Jesús sus obras 50 reparadoras, inspiradas por el purísimo amor suyo, y las ha acabado con la más sublime y heroica, con el sacrificio entero de sí mismo en su dolorosísima pasión y en la cima del Calvario. Ha satisfecho, pues, abundante y sobreabundantemente, ubi condavit delictum, superabundavit gratia. Esta reparación es del mismo género que la culpa. Pecó Adán por desobediencia y soberbia. Paga Jesús con humilde obediencia, inspirada por el amor, hasta la muerte y muerte de cruz. Factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Y así, como en la caída intervino una mujer que arrastró a Adán a la culpa, también en la redención interviene una mujer, con su poder de intercesión y con sus méritos. María, la Virgen Inmaculada, Madre del Salvador, con el que coopera, aunque secundariamente, a la obra reparadora. Así quedó enteramente satisfecha la justicia, pero además la bondad y misericordia. A la misericordia infinita de Dios y al excesivo amor que nos tiene, atribuye la Sagrada Escritura la redención. Dios escribe ese. Pablo, que es rico en misericordia, movido del excesivo amor con que nos amó, nos dio vida juntamente en Cristo. Deus qui dives est in misericordia propter nimiam caritatem quod dilexit nos, convivificavet nos in Cristo. Las tres divinas personas concurren a la obra de la redención, y cada una de ellas con un amor que parece llegar hasta el exceso. El Padre no tiene sino un solo Hijo, igual a sí mismo, al que como a sí mismo infinitamente ha amado. Y a este Hijo, del que es único, nos lo da y lo sacrifica por nosotros, para devolvernos la vida que perdimos por el pecado. Sic Deus dilexit mundum ut filium sum unigenitum daret ut aeternam. Pudo haberse más generosamente con nosotros y darnos más que su propio Hijo, y no nos dio todas las cosas con él. Qui etiam proprio filio non pepercit, sed pro nobis tradidit illum, quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit. Acepta el Hijo gozosa y generosamente la obra que se le confía. Ofrécese a su Padre desde el primer momento de la encarnación como víctima que reemplace todos los sacrificios de la antigua ley, y su vida entera no será sino un continuo sacrificio rematado por el Supremo del Calvario, sacrificio inspirado por el amor que nos tiene.
Christus dilerit nos et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo. Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios en oblación, hostia de olor suavísimo. Para acabar su obra, nos envía el Espíritu Santo, amor consustancial del Padre y del Hijo, que, además de derramar en nuestras almas la gracia y las virtudes infusas, especialmente la caridad, se nos dará a sí mismo, para que podamos gozar no solamente de su presencia y de sus dones, sino de su misma persona. La caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est nobis. Es, pues, la redención la obra del amor por excelencia, de donde ya podemos deducir sus efectos. Los efectos de la redención, además de reparar con la satisfacción la ofensa hecha a Dios y de reconciliarnos con Él, merecen en Jesús todas las gracias que habíamos perdido por el pecado y otras muchas más. Devuélvenos primeramente los bienes sobrenaturales perdidos por el pecado, a la gracia habitual, con su acompañamiento de virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo, y, para mejor acomodarse a la humana naturaleza, instituye los sacramentos, signos sensibles que nos confieren la gracia en las circunstancias más importantes de nuestra vida, y, de esta manera, nos dan mayor seguridad y confianza. B. Gracias actuales muy abundantes, tanto podemos considerarlas más abundantes en el estado de inocencia, en virtud de las palabras de S. Pablo, ubi autem abundavit delictum superabundavit gratia. Muy cierto es que el don de integridad no se nos devolvió inmediatamente, sino progresivamente. La gracia de la regeneración nos deja aún presos en las cadenas de la triple concupiscencia y de todas las miserias de la vida, mas nos da la fuerza necesaria para vencerla. Nos hace más humildes, más vigilantes y más despiertos para prevenir y vencer las tentaciones. Nos confirma en la fe y nos da ocasión de adquirir mayores méritos, poniéndonos delante de los ojos los ejemplos de Jesús, que con tanta abnegación llevó su cruz y la nuestra, estimula nuestro ardor en la pelea y mantiene nuestra constancia en el esfuerzo, y las gracias actuales que nos ha merecido y nos concede singularmente con santa prodigalidad, favorecen nuestros esfuerzos y victorias, según que peleamos gobernados y sostenidos por nuestro capitán, disminuye la concupiscencia, nuestra fuerza en el resistir crece, y llegan algunas almas privilegiadas a ser tan sólidamente confirmadas en la virtud, que, aun sin perder la libertad para pecar, no cometen falta alguna venial con propósito deliberado. La victoria completa no la alcanzaremos sino cuando vayamos al cielo, pero será tanto más gloriosa cuanto más duros esfuerzos nos haya costado. No diremos con razón, o Félix culpa. A estos auxilios internos añade Dios nuestro Señor otros externos, en especial esta iglesia visible que ha fundado y organizado para iluminar nuestro entendimiento con la luz de su autoridad doctrinal, fortificar nuestra voluntad con el poder legislativo y judicial, y santificar nuestras almas por medio de los sacramentos, los sacramentales y las indulgencias. ¿No hallamos en todo esto un auxilio poderoso, por el que debemos dar muchas gracias a Dios, o Félix culpa? Por último, no es enteramente cierto que el Verbo se hubiera encarnado, aunque el hombre no hubiera pecado, y es un don de tanto precio la encarnación, que él solo bastaría para justificar y explicar el cántico de la Iglesia. O Félix culpa, en vez de un jefe supremo, con grandes dotes, sin duda alguna, pero siempre falible y pecador de suyo, tenemos por cabeza nuestra al Hijo de Dios eterno, que, por haberse vestido de nuestra naturaleza, es tan verdadero hombre como verdadero Dios. Es el mediador ideal, mediador de religión y de redención, que presta adoración a su Padre, no solamente en nombre propio, sino también en nombre de la humanidad entera,
y aún más, en nombre de los ángeles que gozan en alabar a Dios por él. Perquem laudant angeli. Es el sacerdote perfecto que puede llegarse libremente a Dios por razón de su divina naturaleza y volverse hacia los hombres, que son sus hermanos, a los cuales trata con indulgencia, porque está rodeado de las mismas flaquezas que ellos. Qui condolere possit eos qui ignorant et errant, mata, quoniam et ipse circumdatus est infirmitate. Con él y por medio de él podemos rendir a Dios la honra infinita a que tiene derecho. Con él y por medio de él podemos alcanzar todas las gracias que hemos menester para nosotros y para nuestros hermanos. Cuando rendimos adoración, rinde él en nosotros y por nosotros. Cuando pedimos auxilio al cielo, apoya él nuestras demandas y por esta razón nos es concedido todo cuanto pedimos al Padre en su nombre. Debemos, pues, gozarnos de tener tan excelso Redentor y Medianero y poner en él toda nuestra confianza. Conclusión. El resumen histórico que acabamos de hacer pone maravillosamente ante los ojos de nuestra consideración la excelencia de la vida sobrenatural, tanto como la grandeza y flaqueza del que es partícipe de ella. Excelente es la vida sobrenatural porque tiene su origen en un pensamiento amoroso de Dios, que desde toda la eternidad nos amó y quiso. In carite perpetua dilexite, ideo atraxite miserans. Con amor eterno te amé, por lo cual te traje a mí, apiadado de ti. B. Es una participación real, aunque finita, de la naturaleza y de la vida de Dios, divina consortes naturae. Estímala a Dios en tan subido precio que, para dárnosla, sacrifica el Padre a su único Hijo. El Hijo se inmola enteramente, y el Espíritu Santo pone en nuestra alma su morada, para comunicárnosla. Es el bien más precioso, nobis ho de todos. Marima et donavit dos que debemos. Mas con todo llevamos tan precioso tesoro en vaso frágil. Si nuestros primeros padres, aun con el don de integridad y rodeados de tantos privilegios, tristemente le perdieron para sí y para su descendencia, ¿qué no habremos de temer nosotros, que, a pesar de nuestra regeneración, llevamos dentro la triple concupiscencia? Verdad es que hay en nosotros tendencias nobles y levantadas, que proceden de lo que hay de bueno en nuestra naturaleza y sobre todo de nuestra incorporación a Cristo. Pero seremos siempre débiles e inconstantes si no nos apoyamos en el que es nuestro brazo derecho al mismo tiempo que nuestra cabeza. El secreto de nuestra fuerza no está en nosotros, sino en Dios y en Jesucristo. La historia de nuestros primeros padres y de su caída nos muestra que el mal inmenso, el único mal que hay en el mundo, es el pecado, que por lo tanto hemos de estar siempre vigilantes para rechazar al punto y con toda energía los primeros ataques del enemigo, sea quien fuere, de dentro o de fuera. Por lo demás, estamos bien armados para la defensa, como diremos en el capítulo 2 acerca de la naturaleza de la vida cristiana.